día vamos a comenzar a analizar una unidad muy grande, pero a la vez muy importante, como es la química orgánica. La química orgánica, si ustedes se fijan en la naturaleza, tenemos dos clasificaciones de los distintos compuestos que existen. Por un lado tenemos a los compuestos que se llaman compuestos orgánicos y por el otro lado tenemos los compuestos que se llaman compuestos inorgánicos. ¿Cuál es la característica de cada uno de ellos? En la química orgánica el elemento principal es el átomo de carbono. En cambio, en la química inorgánica son todos aquellos compuestos que no tienen como átomo principal al átomo de carbono, pero exceptuando tres compuestos que son, a pesar de que tienen el elemento carbono, son inorgánicos. ¿Cuáles son ellos? El monóxido de carbono, el dióxido de carbono y los carbonatos, ¿ya? Que son inorgánicos a pesar que tienen al carbono como elemento principal. ¿Qué tienen entonces? Ya sabemos que la orgánica tiene compuestos que contienen carbono y hay una clasificación enorme que tiene la química orgánica y que es fundamental para la naturaleza y para nosotros como seres humanos, porque una gran cantidad de los compuestos que gobiernan nuestras funciones dentro de nuestro organismo la gran mayoría tienen estructuras orgánicas. Y están clasificados en tres grandes grupos la química orgánica, que son los compuestos que se llaman hidrocarburos, y como su nombre lo indica, hidrocarburos significa que son todos aquellos compuestos que solamente tienen hidrógeno y carbono en su estructura principal, pero también tenemos otros que también son orgánicos, como son aquellos que tienen distintos grupos funcionales, que son los que le determinan las características diferentes que tienen cada uno de ellos, donde fuera de tener a los átomos carbono e hidrógeno, también tienen estructuras como el nitrógeno, el oxígeno, el azufre. Y por último tenemos las macromoléculas, que también son compuestos orgánicos, que estarían aquí dentro de esta clasificación, los que lo llamamos polímeros, que ya analizamos en clases anteriores. Veamos ahora la estructura química del carbono, que es el átomo central de estos compuestos orgánicos. Sabemos que el carbono tiene un número atómico 6, por lo tanto hacemos la configuración electrónica real que tiene el carbono, un S2, 2S2, 2P2, y aquí entonces vamos a dibujar sus orbitales y vemos que en el nivel 1 tienes el orbital S apareado con sus dos electrones, y en el nivel 2, 2S2 tiene el orbital S apareado con sus dos electrones, y el 2P2, acordarse que el P tiene tres orbitales, que era el menos 1, 0 más 1, que significa orientación espacial, PX, PY y PZ, y ubicamos los dos electrones que químicamente tiene el carbono y están aquí. Un electrón, dos electrones. Si ustedes se fijan aquí, existe el orbital PZ vacío, sin electrón. Si nosotros dibujamos a través de la estructura de Lewis, porque el carbono pasa a ser una estructura que va a formar enlaces covalentes, nosotros dibujamos la estructura real del carbono y vemos el par a partir de sus electrones de valencia. Acordarse que los electrones de valencia eran los electrones del último nivel hacia adelante, y vemos que el S2, que es el S2 tiene aquí su par de electrones, y el P2, cada uno de ellos en el orbital P tiene un electrón que está desapareado. Químicamente, a partir del enlace vemos que los enlaces solamente se forman a partir de electrones desapareados. Y acordarse que ¿qué era lo top? Que el átomo en este caso llegara a su estabilidad, y esa estabilidad era llegar a la regla del octeto, igual que en la estructura de los gases nobles. Pero si nosotros vemos aquí, el carbono, al unir otro átomo de cualquier estructura acá, en total este carbono estaría formando solamente tres enlaces y nos estaríamos acercándonos, en este caso, a la regla del octeto, que es que a este carbono o a otra estructura lo rodeen en total 8 electrones cuando están apareándose o uniéndose a otro átomo. Por lo tanto, no está aquí estable el carbono. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna posibilidad de buscar esa estabilidad, porque por más que estemos uniendo un átomo en estos electrones desapareados, nunca vamos a llegar a los 8 electrones que necesita cada átomo para esa estabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Químicamente el carbono lo que hace es aquí lo que se llama un estado excitado, donde el orbital S del último nivel, porque solamente aquí estamos analizando los electrones de valencia que tiene el carbono, en el último nivel el par del orbital S, que tiene aquí los electrones que tiene aquí los electrones de valencia,
el orbital S que tiene su par va a entregarle un electrón al orbital PZ, en este caso, donde estaba vacío. Entonces, ¿con qué fin hacemos esto? Para aumentar ahora en el carbono la cantidad de electrones desapareados y así llegar a su estabilidad, que sería en este caso, al unirse a otros átomos, llegar a los 8 electrones en total y con eso llegar a la regla del octeto, que es lo más estable de cualquier elemento que tenemos en estos momentos. Si nosotros dibujamos ahora al carbono, vemos que ahora ya como el orbital S perdió un electrón, ¿por qué? Porque se lo entregó al orbital P que estaba vacío, hacemos la estructura de Lewis y vemos que el carbono está rodeado ahora por 4 electrones desapareados, que químicamente significa que a este carbono que estamos analizando, ya al rodear los 4 electrones desapareados, al ese carbono unirse a otro tipo de átomo, que más adelante vamos a ver, llega a esa estabilidad que sería un total de 8 electrones y conseguir el octeto, que es lo que se necesita en estos tipos de átomos. Por lo tanto, si nosotros aquí después vamos a unir, dependiendo de la estructura que vamos a analizar, otro electrón para formar el enlace, ¿ya? El carbono con estos 4 electrones desapareados va a poder formar 4 enlaces covalentes porque el carbono es un elemento no metálico. Entonces, con esta estructura, ya con los 4 electrones desapareados que tiene este carbono, decimos que el carbono es un átomo tetravalente. ¿Qué significa eso? Que él, en la estructura, no importa cuál sea, no importa el tipo de enlaces que tenga, hay que formarle a cada uno de los carbonos un total de 4 enlaces y con eso estaríamos cumpliendo con una de las características fundamentales de este átomo, que es que este átomo de carbono es tetravalente, es decir, que va a formar a su alrededor 4 enlaces, sea con quien esté unido ese carbono. El carbono sabemos que su símbolo es C. La característica que tiene, como forma millones de compuestos, tiene una característica bien fundamental del carbono. ¿Cuál es? De que él tiene la capacidad de unirse a distintos átomos iguales de él. Es decir, yo puedo formar distintas cadenas de carbonos, un carbono con otro y así sucesivamente, de tal manera que esa es la razón por qué existen tantos millones de compuestos donde el elemento central es el carbono. Pero tiene algunas formas alotrópicas el carbono. ¿Qué significa formas alotrópicas? Que yo voy a escribir al carbono como C, pero que tiene la estructura de sus moléculas distinta. Y aquí mencioné, tiene muchos, pero mencioné los más importantes, son los que más utilizamos y los que más conocemos en la vida diaria. ¿Cuáles son estas formas alotrópicas? Primero estaría el grafito, donde lo tengo. Acuérdense que todos utilizamos, sobre todo en el aula, en la sala, ustedes utilizan el lápiz de mina. Pero químicamente significa lápiz grafito. ¿Y por qué? Porque es un carbono, ¿ya? Y la particularidad de este carbono es que la estructura que forma cuando se reordenan sus átomos es que es una estructura blanda. Entonces, el lápiz de mina que nosotros utilizamos diariamente, ustedes ven que es muy sensible porque es fácil de quebrar, ¿ya? La estructura blanda de este, ¿cómo formo el lápiz grafito? Es la combinación de este grafito, que es un estado alotrópico del carbono, es decir, es carbono como grafito más arcilla, formamos el lápiz de mina. Pero también existen otras estructuras que, dependiendo cómo están ellos configurados dentro de la naturaleza, tenemos otro tipo de carbono que también se escribe C, igual que el grafito, pero se llama diamante. El diamante es uno de los materiales más duros que existen en la naturaleza. ¿Y dónde utilizamos el diamante? Para cortar vidrios, porque es el material más duro que existe. No hay nada más, ningún otro material que pueda rayar al diamante. Y solamente se escribe igual que el grafito C, pero la estructura es distinta, la estructura espacial dentro de la naturaleza. Y eso hace la dureza de este grafito, que a pesar que se escribe como C, igual que el diamante, el grafito y el diamante tienen esa particularidad. Uno es muy blando y el otro es muy duro. Y tenemos un término medio que es el carbón. ¿Qué pasa con el carbón? También es un tipo de carbono que su estructura, como es totalmente distinta espacialmente, la característica que lo tiene es que es barato, este material es barato y también nosotros lo conocemos dentro de la naturaleza. Acuérdense, grafito, diamante y carbón se escriben con una C,
Pero abajo, a cada uno de ellos habría que especificarle si se trata de carbón, si se trata de diamante o se trata de grafito. ¿Por qué? Porque como se escribe solamente con una C, significa que puede ser un carbono, pero ¿cuál de ellos es? Habría que mencionarlo, ya cualquiera de los tres. Y ellos se llaman formas alotrópicas del carbono.